Bueno, Ajá. el sistema político no ha sido receptivo, no nos han contestado, no mostraron ni interés en solucionar este problema. Cuando se trató en el Senado de la República en noviembre del año pasado, el proyecto fue rechazado. Ya en esa instancia nosotros dijimos que si no había una solución por ley, íbamos a recurrir al mecanismo de democracia directa, es decir, al plebiscito constitucional. Igualmente, en mayo pasado volvimos a presentar el proyecto con algunos cambios, pero nuevamente tuvimos el silencio por respuesta o a veces la crítica, y a veces la crítica ácida. Bueno, la mesa política resolvió transitar este camino del plebiscito constitucional. La semana pasada, en conferencia de prensa desde el Parlamento, anunciamos el texto que vamos a someter a consideración de la ciudadanía, tanto para firmar primero como para votar después. Y ahora estamos en el trámite administrativo correspondiente ante la Corte Electoral para, digamos, que nos dé la luz verde necesaria, y pensamos que en un par de semanas más vamos a estar en condiciones de comenzar a recoger las firmas. Claramente, Cabildo Abierto quiere una solución a este tema. No queremos que este proyecto que hemos presentado sea uno de los tantos proyectos que termina muerto en un cajón de las comisiones del Palacio. Queremos que sea un proyecto que llegue a su término para darle solución a tantos miles de uruguayos. Números escandalosos de los que nos hemos enterado cuando comenzó el tratamiento en comisión en el Parlamento. Algo así como 1 millón de uruguayos en el clearing, como 700.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables por el Banco Central, y números que van en ascenso, es decir, hoy son más que hace un año, tanto los que están en el clearing como los deudores irrecuperables, es decir, un problema que va agravándose año a año. Entendemos que es hora de que el sistema político esté a la altura de las circunstancias y podamos encontrar una solución. Contra la usura y por una deuda justa es de alguna manera el eslogan, por decir así, del proyecto. Ahora, para la oposición, en este caso para el Frente Amplio, aparentemente el único objetivo sería juntar votos. ¿Qué contesta al respecto? Y yo digo que al Frente Amplio, que es en cierta forma el responsable de la usura que hoy vivimos, porque la ley que habilita los intereses exagerados y fuera de lugar que hoy tienen que sufrir el ciudadano de a pie, es una ley promovida por Danilo Astori y su equipo económico, Mario Vergara entre ellos, que defendieron esta ley que permite cobrar intereses de 3 dígitos en un país donde la inflación es de 1 dígito. Realmente son intereses excesivos por un préstamo. Y si usted va al diccionario de la Real Academia Española, usura es eso, interés excesivo por un préstamo. Y si usted va a la Constitución de la República, que se supone que es la máxima norma jurídica que nos rige, le dice en su artículo 52, está prohibida la usura. La ley que apañó el Frente Amplio, que propuso y logró votar, y es bueno decir que lo votó con votos de todos los partidos políticos, esa ley promueve, ampara, legaliza la usura que prohíbe la Constitución de la República. Y resulta que a nadie se le movió un pelo, se afecta la Constitución, y nadie hasta hoy hizo nada para terminar con esta situación. Nadie protestó nunca, no hubo ni siquiera alguien que quisiera impugnarla, no hubo nadie de los que se autodefinen como defensores de los trabajadores. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez supo de un paro, de una huelga general del PIT-CNT contra la usura, contra los altos intereses del dinero? Claro, Nunca. por eso el desconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Exactamente, nunca hubo quien los defendiera. Ahora, si usted ve un recibo de sueldo de cualquier trabajador, usted va a constatar que la baja de sus saberes principal se debe al pago a prestamistas que tienen un componente muy importante de exceso de interés, de usura. Bueno, nosotros entendemos que esta situación de usura fue llevando a través de los años a que cada vez más uruguayos no puedan cumplir con sus obligaciones. Hoy hay uruguayos que sacan un crédito para pagar el otro y para pagar el otro, y así están en una calecita y trabajan para pagarle a los prestamistas. Eso hay miles, lo vemos no solo con los números que se nos aportó en comisión,
sino con la realidad que palpamos en la calle todos los días. Gente que está realmente ya en un pantano sin salida. Bueno, nuestro proyecto, como usted bien dijo, se titula Contra la usura y por una deuda justa, abarca dos aspectos relacionados, pero que no son lo mismo. Contra la usura quiere decir, vamos a ponerle límite a las tasas de interés para cumplir con la Constitución. Okay. O sea, préstamo va a haber, pero Sí. Con ciertos límites. El límite que nosotros establecimos como disposición transitoria hasta tanto el sistema político por 2/3 de los componentes de los legisladores no se ponga de acuerdo, como disposición transitoria, el máximo de interés que se puede cobrar es 30% más la inflación. Eso lo establecemos ya, no más intereses de más del 100%, como ampara esta ley frente amplista del año 2007. Primer punto, contra la usura, es eso. Pero el otro punto que nosotros creemos que es tan o más importante que este, es el de la reestructura de la deuda en base al concepto de deuda justa. La deuda justa no es la deuda que el acreedor pretende. Hemos visto y tenemos documentado deudas que inicialmente eran de 20, 30 mil pesos que pretenden cobrarle al deudor 400, 500 mil pesos y a veces mucho más. Entendemos que eso no es justo. La deuda justa en nuestra definición, y así lo ponemos en la papeleta para que sea votado por la gente, o primero que firmen la papeleta, nuestro concepto es la plata que se le dio inicialmente, llevado a unidades indexadas, más el 4% anual, menos lo que ya pagó el deudor. Eso da un resultado que es la deuda justa en nuestro concepto. Y en base a eso, si este plebiscito sale favorable, va a tener fuerza constitucional. El acreedor va a estar obligado a reestructurarle la deuda al deudor con esos parámetros. Eso es lo que nosotros queremos. No estamos hablando de un perdón a tutti. Acá no se le está perdonando la deuda, se le está reestructurando la deuda para que la pueda pagar en base al criterio de deuda justa, no la deuda que pretende el acreedor. Y queda bien claro, y seguramente es el tema que va a tener ahora en unos minutos, pero antes de irse, 2 minutitos más. Seguramente usted forma parte y actúa en varias comisiones en el Senado, bueno, Seguridad Social, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Convivencia, Hacienda, con asuntos internacionales en Defensa Nacional, presupuesto integrada con Hacienda, Salud Pública, pero lo vemos a usted y sucede lo que siempre. Lo vemos a usted y lo que le preguntamos es la seguridad, como pasó ahora en los pasillos aquí. ¿Qué me dice? Bueno, primero decir claramente a la gente, aquí no se terminó el recreo, acá sigue habiendo problemas serios de inseguridad. Nosotros lo podemos decir tranquilamente porque lo hemos planteado desde el primer día. Yo mismo le llevé al entonces ministro Larrañaga un documento con una docena de puntos que nosotros entendíamos que había que cambiar en la conducción de la política de seguridad pública. Luego ese mismo documento con alguna actualización se la llevé al ministro Heber. Luego en las conversaciones que hay hoy a nivel del Ministerio del Interior, nuestro representante ha aportado también un documento para hacer aportes, digamos, para cambiar algunas políticas en materia de seguridad pública. Estamos aportando, intentando cambiar, pero muchas veces son ignoradas nuestras propuestas o se las toman muy parcialmente. Por eso cuando hubo una interpelación al ministro Heber hace un par de semanas en la Cámara de Representantes, el Cabildo Abierto fue crítico. Si bien después no apoyamos la censura al ministro, porque en definitiva acá no se trata de la persona, sino de las políticas que se están llevando adelante, pero fuimos críticos, incluso hubo una declaración final en cual establecía esas críticas al ministro. Nosotros pensamos que hay que cambiar algunos ejes de la política que hoy se sigue adelante en materia de seguridad pública. Hay que reforzar notoriamente a las comisarías que están en los barrios, que están en campaña, para que tengan mucho más presencia y tengan potestades de actuar en la prevención y represión del delito y tengan los recursos necesarios. Hoy no tienen ni recursos ni potestad. Y también hablamos de cambios impostergables en el sistema carcelario. Mientras nosotros sigamos
liberando presos que cumplieron su condena sin haberse rehabilitado. Estamos todos los meses inyectando delincuentes o potenciales delincuentes en la sociedad y no va a haber solución. Claramente, esos son algunos de los ejes que nosotros proponemos y, por supuesto, el combate frontal y decidido con los recursos que hoy están faltando para combatir la droga en el Uruguay. Bien, el senador se tiene que ir, ya lo están convocando, tome un traguito de tiques de miel, le va a suavizar la garganta. Y habría tanto para hablar de este tema y de tantos otros, pero sigue siendo, desde aquellos años que estuvo acá, sigue siendo la problemática el tema de la seguridad. Así que seguramente cuando vuelva estaremos más de lleno hablando de esto. Nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Por eso estos años hemos aportado, silenciosamente, hasta que se llega a un punto en el cual, si no se siguen o al menos se aceptan algunas de nuestras propuestas, tenemos el derecho al menos de criticar lo que no se está haciendo bien. Pero indudablemente que tenemos que seguir trabajando todos juntos. Claro. El tema de la droga, si no se soluciona, está directamente relacionado con el delito. Si seguimos estando inundados de droga como estamos hoy, bueno, el delito va a ser muy difícil combatirlo. Sí, estamos hablando de robos, de muertes, de asesinatos, tantas cosas. Esa es la cruel realidad. Senador, no lo voy a retener más, quiero que haga la invitación. Está pasado 3 minutos de su reunión y me siento culpable por eso. Haga la invitación porque hay audiencia por ahí y se entera ahora que va a estar allí en la Sociedad Sirio-Libanesa, así que le dejo su palabra para que... Sí, vamos a conversar directamente con quienes quieran acudir a la Sociedad Sirio-Libanesa para explicar claramente esto que veníamos hablando, de qué se trata esta propuesta de plebiscito constitucional que pone arriba de la mesa Cabildo Abierto, este tema que Cabildo Abierto pone a discutirse, un tema que pareciera que estaba vedado, que era un tema tabú, que no se podía hablar de esto, a tal punto no se habló nunca que se llega a estos niveles escandalosos de endeudamiento que tienen las familias uruguayas. Bueno, este partido Cabildo Abierto no tiene ninguna atadura y así como una vez habló del tema forestal sabiendo que afectábamos altos intereses, fuertes intereses, y incluso se llegó a distorsionar nuestra propuesta una y otra vez, así como hablamos de la ideología de género, así como hablamos del problema de la droga, así como hablamos del trabajo nacional, así como hablamos de tantos temas, ahora ponemos arriba de la mesa el tema del endeudamiento, porque entendemos que es uno de los grandes problemas que tienen los uruguayos y que el sistema político tiene la obligación de atender.